Y seguimos en América Latina para concentrarnos ahora concretamente en lo que está pasando con el coronavirus y estos brotes, como por ejemplo en Quito, también en Brasil. José Natanson, ¿cuáles son las novedades con respecto al coronavirus en la región? A ver, la pandemia ha ido avanzando en países, en algunos que estaban en una situación más favorable, en otros que vienen complicados desde el comienzo. Te doy algunos números de 3 o 4 países que son estratégicos para ver cómo avanza en América Latina y sobre todo cómo avanza muy rápido en los barrios populares. Un poco lo que estamos viendo, claro, que está empezando a ocurrir muy lentamente todavía en la ciudad de Buenos Aires. En Perú hay 92.000 casos, 2.600 muertos. Las camas de terapia intensiva, sobre todo en Lima, que concentra la mayor parte de estos casos, están al límite. Los especialistas en terapia intensiva, los médicos limeños, han dicho que ya están obligados a elegir entre a quién ponerle el respirador y a quién no ponerle el respirador, una situación que habíamos visto en Italia, en España. Claro, lo que se veía al principio, ¿no? Efectivamente, que hay que elegir a quién salvar y a quién no. Lo que es interesante es que Perú fue el primer país latinoamericano en declarar la cuarentena total. El 16 de marzo declaró la cuarentena antes que Argentina, antes que la mayor parte de los países, lo cual implica que no necesariamente el momento temprano en el que declarás la cuarentena te garantiza que después te va a ir bien. Claro, pasó en Santiago de Chile el viernes pasado también. Pasó en Santiago de Chile, sí, efectivamente. Chile de todos modos tuvo una cuarentena más flexible. Habían declarado una cuarentena por regiones, en algunos lugares de Santiago estaba la cuarentena total, en otros lugares no, en algunas regiones que son las provincias del país había cuarentena rígida, en otros no. Chile tiene 46.000 casos, 478 fallecidos y lo que vos decías, Santiago se vio obligado a ir marcha atrás y declarar una cuarentena total que hasta el momento no había decidido. También en Chile, sobre todo en la zona de Santiago, el Gran Santiago, las camas de terapia intensiva están al límite. Ecuador, 33.000 casos, 2.700 muertos. Hablamos hace unas semanas de la situación muy crítica que se estaba viviendo en Guayaquil, donde había una crisis no solo médica, sino también funeraria, porque los que trabajan en las empresas funerarias no estaban queriendo atender a los pacientes. Ecuador tomó una decisión que creo, hasta donde yo pude revisar, es el primer país del mundo que lo decreta, que es que cualquier persona que quiere ingresar al país tiene que hacerse un PCR, un test obligatorio. Si no se hace el test y lo muestra 2 días antes de viajar, no puede entrar al país. El PCR es el test más riguroso para ver si tenés Claro, más allá del protocolo que implementen en los aeropuertos, me imagino, una vez que se reabra la situación. Más allá de eso, vos tenés que mostrar el test porque el protocolo en el aeropuerto que es que te tomen la fiebre. Claro. Y eso puede ser otra cosa, o puede ser que no tengas síntomas y estés contagiado. Claro. Y la situación más dramática, de todos modos, hablamos de Chile, de Ecuador, de Perú, es la de Brasil, sin dudas. 13.000 casos solo ayer. En Brasil, 254.000 casos. Es el tercer país con más casos, con más infectados de coronavirus, después de Estados Unidos y Rusia. 13.000 muertos, y lo importante de Brasil en este momento es que la tasa de contagio es altísima. Es altísima, es decir, el ritmo al cual se va duplicando el virus es el más alto del mundo en este momento. Entonces, Brasil, que es el tercer país con más casos del mundo, podría llegar a ser el segundo en 2 o 3 días y puede pasar a Estados Unidos en cualquier momento. Brasil es un país, siempre lo decimos acá, son 200 millones de habitantes, una frontera de 1.300 kilómetros con Argentina. No es una buena noticia que Brasil esté atravesando una situación tan crítica. Claro, y para finalizar, comparando nuestro país con el resto de los países de América Latina, ¿qué Mira, estamos bien, obviamente, las curvas lo muestra el presidente todos los días. Ahora, la experiencia de Perú, de Ecuador, incluso de Chile, muestra que vos estás muy bien y de un día para el otro estás muy mal. Entonces, a mí estas comparaciones que se hacen, si estamos bien no sé qué, está bien, entiendo que políticamente pueden ser útiles, no me parecen muy prudentes, porque estamos bien y, insisto, lo que pasó en Perú es muy notable. Cuarentena temprana, muy rigurosa. Es cierto que Perú tiene un estado mucho más frágil que el argentino, un sistema de salud muy débil. Está comprobado que la mayor cantidad de contagios en Perú se dieron en los mercados populares, en el transporte público. Hay un sector informal muy grande. Es un país que creció mucho, pero con un estado muy frágil, muy neoliberal y demás. Ahora, lo que te muestra la situación de América Latina es que vos puedes estar de otros países, que vos puedes estar muy bien, claro, y al otro día explota. Entonces, esto de acá estamos bárbaros, a mí no me gusta. Hay que estar atentos entonces.